Hola, es un verdadero placer dar la bienvenida a otra de nuestras inmersiones profundas. Hoy la conversación tiene un matiz, muy especial, Sí, totalmente. porque es la continuación directa de una serie de exploraciones literarias que hemos estado haciendo sobre el mundo del running. Para quienes han estado siguiendo este camino, recordarán que ya analizamos clásicos absolutos. Obras fundamentales, digamos. Tal cual. Libros como Nacidos para correr, ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, Correr, comer, vivir y, por supuesto, Ultramaratón. Libros que, de una forma u otra, han cambiado la perspectiva sobre lo que significa poner un pie delante del otro, ya sea en la montaña, en la pista o en la calle. Y hoy vamos a añadir una pieza fascinante a ese rompecabezas. Porque es un viaje muy distinto al que ofrecen esos otros títulos. Si bien esas lecturas anteriores nos llevaron, por ejemplo, por las barrancas de cobre persiguiendo a los tarahumaras, o nos sumergieron en las reflexiones solitarias de Murakami, la exploración de hoy nos lanza de lleno a una cultura completamente distinta. Una que vive este deporte de una manera que resulta casi incomprensible para la mentalidad occidental. Exactamente. Hoy ponemos bajo el microscopio el libro La senda del corredor, o por su título original, The Way of the Runner, del autor y periodista británico Adharanand Singh. Un autor que no es ningún novato en esto de cambiar de vida por el atletismo. Para nada. Para dar un poco de contexto, Finn ya había tenido un éxito masivo con su libro anterior, Viviendo con los corredores keniatas, y después de eso decidió que su próxima aventura requería un cambio todavía más drástico. Tomó a su esposa, a sus 3 hijos pequeños y se mudó a Japón. Por 6 meses completos. Exacto, 6 meses. Y su motivación tenía 2 frentes muy claros. Por un lado, quería investigar a fondo a la nación que es tanto estadística como culturalmente la más obsesionada con el running en todo el mundo. ¿Japón? Japón, sí. Pero había un motor personal innegable latiendo detrás de todo esto. Finn estaba a las puertas de cumplir 40 años. Esa barrera psicológica. Tal cual. Siendo un atleta aficionado de muy buen nivel, veía como su ventana para lograr una mejor marca personal en el maratón se estaba cerrando. Quería descubrir si la filosofía y los herméticos métodos de entrenamiento japoneses podían darle esa ventaja física y mental para romper su propio récord antes de los 40. Es una premisa buenísima. Y la misión de esta exploración de hoy es justamente para cualquier persona, ya sea corredora de asfalto o de trail, que busque motivación a largo plazo. Y si ya leyeron el libro van a descubrir detalles nuevos. Y a quienes no lo han hecho, les aseguro que esta cultura los va a cautivar. Y vamos a responder 3 grandes preguntas hoy. ¿Qué es el Ekiden y qué nos enseña? ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de la identidad colectiva en el deporte? Y finalmente, ¿qué ritual de esta cultura se puede copiar hoy mismo? Me parece perfecto. Bueno, vamos a desarmar esto un poco. Porque al leer las fuentes, yo me doy cuenta de que el atletismo japonés no se parece en nada a lo que vemos en los maratones de Boston o Berlín. Nada que ver. He visto esta palabra por todas partes en nuestras notas. Ekiden. El famoso Ekiden. Lo comparan con el Super Bowl o con la final de un mundial de fútbol. Físicamente, ¿de qué estamos hablando? A ver, en su definición más técnica, un Ekiden es una carrera de relevos de larga distancia en ruta. Relevos. Sí, pero esa descripción se queda cortísima. El evento cumbre de este formato es el Hakone Ekiden, que se celebra todos los años el 2 y 3 de enero. En pleno invierno. En pleno invierno con un frío tremendo. Estamos hablando de una ruta de 217 kilómetros desde el centro de Tokio hasta las montañas de Hakone y de regreso. Es una barbaridad de distancia. Y compiten equipos universitarios de 10 corredores. Cada uno asume una etapa que ronda la distancia de un medio maratón. Unos 21 kilómetros cada chico. Exactamente, pero lo fascinante aquí es el fenómeno social. Las cifras de audiencia que mencionan las fuentes son una locura. Estamos hablando de un 30% de cuota de pantalla televisiva durante 2 días seguidos. Es como si todo el país se paralizara. Literalmente. La gente se agolpa en las calles para ver pasar a estos chicos durante unos segundos, y son tratados como verdaderas megaestrellas nacionales. Y esto contrasta fuertemente con la cultura occidental. En la mayor parte del mundo, salir a correr es el deporte individual por excelencia. Es el refugio de quien busca superación propia, de quien quiere cruzar la meta levantando los brazos en solitario. Claro, la marca personal, la medalla para uno mismo. Exacto. Pero en Japón, bajo la lupa del Ekiden,
El éxito personal simplemente no existe si no está entrelazado con el éxito del grupo. Y el símbolo de esto es algo muy particular, el tazuki. El tazuki, sí, la herramienta física y simbólica de esta cultura. Me llama mucho la atención que le den tanta importancia a un simple pedazo de tela. Es esa banda que llevan cruzada sobre el pecho y que se pasan de uno a otro en las zonas de transición, como el testigo de una carrera de 400 metros. Pero con una carga emocional infinitamente superior. Las crónicas describen a corredores llorando desconsoladamente si lo dejan caer, o colapsando de agotamiento un segundo después de entregarlo. ¿Cómo te hace más rápido tener ese pedazo de tela encima? La clave está en el significado. El tazuki no es solo un testigo. Absorbe, literalmente, el sudor de los compañeros que corrieron antes. ¡Qué imagen tan fuerte! Representa el esfuerzo acumulado, las madrugadas, los meses de encierro entrenando juntos. Cuando un corredor recibe el tazuki, su motivación sufre una transformación radical. Ya no corre por sí mismo. No. El motor principal, el combustible más potente en esa cultura, es el pánico absoluto a decepcionar al equipo. Es una carga emocional brutal. El libro detalla el momento en la línea de salida y dice que el corredor no piensa en sus derrotas pasadas. Está mirando a sus compañeros y sabiendo que cada zancada eleva la moral del grupo entero. La responsabilidad individual existe, por supuesto, pero es enteramente para el beneficio del equipo. Y el dolor físico se soporta porque es un sufrimiento compartido. Acá es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si hablamos de soportar dolor físico y de rituales, tenemos que pasar al capítulo de los monjes del Monte Hei. Ah, los famosos monjes maratonianos. Quienes estamos metidos en este mundo hemos visto esos artículos virales, que corren 1000 maratones en 1000 días. Y suena un mito de Internet exagerado. Totalmente. Pero es fundamental desmitificar esto con lo que Finn investigó en las fuentes. La realidad es incluso más extrema que el mito, pero de una naturaleza completamente distinta. Para empezar, no son atletas. ¿No? Son monjes de la escuela budista Tendai. No corren maratones competitivos, ni les interesan los relojes GPS. Ni siquiera sabrían dónde está Grecia o qué es una medalla olímpica. Su práctica se llama Kaihogyo. Exactamente. Y es un proceso de meditación en movimiento. Un ascetismo extremo que dura 1000 días repartidos en 7 años. Repartidos en 7 años, claro. En los primeros años, caminan o trotan unos 30 kilómetros diarios por senderos de montaña en la madrugada. Deteniéndose a rezar en lugares sagrados, ¿sí? Pero en las etapas finales del 7º año, la distancia aumenta a 84 kilómetros diarios. 130 días seguidos cubriendo esa distancia. 2 maratones diarios sin parar. Pero hay un detalle en el 5º año que a mí me dejó sin palabras al leerlo. La prueba de privación. Tienen que pasar 7 días y medio sentados en el templo recitando mantras, pero lo hacen sin comida, sin agua y sin dormir. Es el momento de mayor peligro mortal de todo el proceso. Fisiológicamente es un misterio cómo no colapsan por deshidratación severa. El objetivo no es demostrar resistencia física, es enfrentarse a la muerte misma para purificarse y alcanzar la iluminación en esta vida. Históricamente, si un monje fallaba en completar el Kaihoyo, la tradición dictaba que debía quitarse la vida. Llevan una cuerda y un cuchillo en su atuendo por ese mismo motivo. Como símbolo de ese compromiso inquebrantable. Y hay una perspectiva sobre el movimiento aquí que Finn rescata y que es vital entender. Sí, hay una cita de las fuentes que me pareció reveladora. El monje le explica a Finn que estar en constante movimiento durante 1000 días te da muchísimo tiempo para pensar. Y le dice, por eso no debes ir rápido. Es un tiempo para pensar cómo deberías vivir. ¡Qué belleza! El deporte aquí es pura introspección, no una prueba de resistencia para ganarle a alguien más. Es despojarse del ego por completo. Y hablando de despojarse del ego, ¿qué podemos aplicar a la rutina diaria? Porque la mayoría de quienes nos escuchan no se van a ir al Monte Hei a ayunar por 7 días. Por suerte, ¿no? Pero hay rituales terrenales fascinantes, como las rutinas de los corredores de la Universidad de Ritsumeikan. Finn relata que antes de competir, estos corredores realizan desayunos en absoluto silencio. Silencio total. Sí, y estiramientos profundos y prolongados. Es una forma de enfocar la mente de manera comunal. Pero el ritual que cualquier persona puede copiar hoy mismo es el ritual del respeto. La reverencia a la pista. Exacto.
La costumbre de hacer una reverencia a la pista de atletismo antes de entrar y al salir. Es un recordatorio físico para dejar el ego afuera. Fomenta un estado mental compartido y enfocado. Entras a la pista con humildad, reconociendo el espacio de trabajo. Te ayuda a tolerar la frustración. Es un gesto de gratitud hacia el lugar que te permite correr. Ahora, todo esto suena muy místico y heroico. El sufrimiento compartido forja una fortaleza mental inquebrantable, como vemos con los entrenadores que enfocan todo en la unión del equipo. Pero también hay sombras muy grandes en esta identidad colectiva, ¿no? Definitivamente. Si conectamos esto con el panorama general, hay riesgos severos, especialmente en el mundo corporativo japonés. Los famosos Hitsugyodan. Los equipos de empresa. En Japón, grandes corporaciones patrocinan equipos de Ekiden. La expectativa sobre estos corredores es aplastante. Se normaliza el cansancio extremo, por lo que veo en las notas. Se prioriza el trabajo duro ciego por encima del descanso o del entrenamiento inteligente. Los entrenadores tienen un control casi militar sobre la vida de los atletas. Y esto genera altísimas tasas de lesiones. Lesiones crónicas, fracturas por estrés y un nivel de agotamiento o burnout tremendo. Las carreras deportivas de estos atletas son muy cortas. Se queman rapidísimo. Sí, y eso explica en parte por qué a Japón, a pesar de tener un nivel de dedicación increíble, le cuesta mantener competitividad internacional a largo plazo en maratones individuales. El sistema los exprime para el Ekiden corporativo en sus 20s y llegan destrozados a la edad madura del maratonista. Es la contracara oscura del esfuerzo grupal. Y ahí es donde entra en escena una figura fascinante que desafía todo esto. Yuki Kawauchi. El corredor ciudadano. Kabuchi rechazó el sistema corporativo tradicional, ¿verdad? Completamente. Decidió mantener un trabajo normal como empleado gubernamental y entrenar por su cuenta. Mantuvo una actitud mental mucho más saludable hacia el deporte. Corriendo maratones casi todos los fines de semana porque lo disfrutaba, sin esa presión corporativa asfixiante. Y logró resultados internacionales impresionantes. Finn también hace un contraste muy interesante con Kenia, recordando su libro anterior. ¿En qué sentido? Mientras los keniatas cultivan una motivación intrínseca de superación personal para cambiar su vida, pero con cierta fluidez y alegría, el sistema japonés depende muchas veces de entrenadores exigentes. Una cultura donde el sufrimiento extremo no solo se espera, sino que se honra. Una disciplina que viene de afuera hacia adentro, impulsada por la obligación hacia el grupo. Entonces, para ir cerrando las ideas, ¿qué significa todo esto? Adaranan Finn fue a Japón buscando mejorar su tiempo antes de los 40, y al absorber todo este choque cultural, encontró algo más profundo. Logró su objetivo, rompió su marca personal, pero se llevó una lección enorme. La senda del corredor nos enseña que correr no es solo sumar kilómetros. Puede ser un acto de devoción a un equipo, una meditación en movimiento, una profunda inmersión en una cultura entera. Exactamente. Y creo que podemos dejar a la audiencia con una reflexión para masticar. A ver, Si en nuestra cultura vemos el salir a correr como el deporte solitario por excelencia, el refugio del individuo, ¿qué pasaría con nuestros propios límites físicos y mentales si, mañana mismo, dejáramos de correr para nosotros mismos y empezáramos a correr por alguien más? es una pregunta poderosa. Cambiar el yo por el nosotros en cada zancada. Imaginar que el propio esfuerzo sostiene a otros. Es un cambio de paradigma total. Definitivamente. Bueno, ha sido una exploración fascinante, llena de contrastes. Invitamos calurosamente a todas las personas que nos están escuchando a suscribirse, escuchar los análisis anteriores y, muy importante, activar las notificaciones de Corre, Lee, Vive. Para no perderse nada. Así es. Aquí seguiremos haciendo exploraciones profundas sobre diferentes libros que transforman la manera de entender el deporte y la vida. Hasta la próxima inmersión.